Hoy vamos a estar preparando un maravilloso pan de harina integral y de kefir o yogur. Entonces es un pan ideal para tostar o para comer en sándwich. Bien, comencemos. Vamos a mezclar 2 tazas de harina integral. Yo he usado aquí, por ejemplo, una taza de harina integral de trigo y el otro de harina integral de centeno, junto con una taza de kefir natural y también puede ser yogur natural sin sabor. Esto lo amasamos todo junto con 1/4 a 1/3 de taza de manteca derretida. Este bollo de masa lo vamos a dejar descansando en un bol enmantecado toda la noche, tapado con un repasador o con un poco de papel film. Al día siguiente vamos a hacer una mezcla de miel con levadura para pan, que puede ser una cucharada de levadura seca o fresca, una cucharada de miel natural y media taza aproximadamente de agua tibia. Esto lo vamos a dejar que haga espuma durante unos 5 minutos antes de agregarlo a la masa anterior. A continuación, vamos a agregar media taza de harina de trigo, harina blanca, y también una cucharadita de té de sal del Himalaya y una cucharadita de una levadura leudante, polvo leudante. Esta masa entonces lo vamos a amasar durante 1 minuto, por ejemplo, y lo dejamos levar en un bol enmantecado 2 horas. Pasadas las 2 horas, lo colocamos en un molde enmantecado y le damos la forma y lo dejamos leudar 1 hora y media aproximadamente, hasta que esté el doble de su tamaño. Luego colocamos este pan en el horno durante unos 45 minutos a 1 hora, dependiendo del tamaño del pan y de nuestro horno. Y el resultado es un pan exquisito, muy saludable para toda la familia, ideal para sándwiches o para tostar.